A grabar. Shalom, shalom, amados hermanos, Casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Bienvenidos, Brujín Jabaín, a esta clase de enseñanza de martes de Torah. Vamos a ver el día de hoy el tema Teshuvah. Y como ustedes pueden observar, y como han estado juiciositos estudiando el hebreo, podemos observar aquí la palabra Teshuvah en hebreo de derecha a izquierda con las letras Taf, Shin, Vav, Bet y Hei. Teshuvah. Aquí sí suena los dos puntos Te, Shu, porque la Shin tiene el punto arriba a la derecha, con el sonido de la Vav, con el punto en el medio U, Te, Shu, Va. La letra, la vocal A, debajo de la Bet, y termina la Hei, Teshuvah. Bueno, ¿qué es Teshuvah? Bueno, vamos a ver más adelante qué es Teshuvah. Y entonces, las preguntas, amadas hermanas, al final, para no interrumpir. Teshuvah, vamos a hacer gematría en este caso, a lo que es la palabra Teshuvah. Tenemos la letra Taf, 400, la Shin, 300, la Vav, 6, la Bet, 2 y la Hei, 5. Como ustedes saben, las letras hebreas les corresponde un número, un valor numérico. Entonces de ahí se saca lo que es la gematría y nos van a ir conectando con otras cosas, digamos, más profundas o algo que está intrínseco en estas palabras hebreas, ¿ya? Al sumar todo esto, nos da el valor numérico de 713. Hay un mecanismo que llama Mishpar Katan, que es llevar esa cifra a reducirla a la mínima expresión, Mishpar Katan. Al sumar 713 las cifras, nos da 7 más 1 más 3, 8 más 3, 11. ¿Sí? Y sumamos 11. 1 más 1 nos da un valor numérico de 2, que corresponde a la letra Bet. La letra Bet, que es la segunda del Aleph Bet, como la ven aquí ustedes en dorado. Y bueno, ¿qué relación nos da esto? ¿Qué nos trae a nosotros esta conexión o esta palabra? Pues que dice el Eterno en Juan capítulo 14, verso 2, nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces la conexión que recibimos de esta palabra Teshuvah es que a través del Teshuvah nosotros podemos tener entrada a través de nuestro Mashiach a esa mansión, a ese pueblo, a esa herencia que el Eterno tiene para su pueblo. Sabemos que en un futuro no muy lejano, el Eterno va a comenzar va a reinar aquí en la tierra. Y nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para entrar a ese pueblo, a entrar a esa herencia. Dice el Eterno también en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, Él es la única manera. A través de Él, nosotros solamente podemos llegar a ser parte del pueblo. No hay otra manera, no hay filosofía, no hay estrategia, no hay mecanismo, no hay nada. Nada nos puede conectar con el Abba a través de la obra perfecta de nuestro Adón. Bueno, amados, hoy vamos a ver entonces la cuestión acerca del Teshuvah. ¿Por qué es necesario, por qué es tan importante que nosotros estudiemos acerca del Teshuvah? Que es la palabra hebrea para arrepentimiento, pero más que arrepentimiento, o sea, es la palabra que se le ha como aproximado, pero en el hebreo tiene una, tiene un contexto mucho más complejo, digamos, en cuanto a la cercanía con el Eterno. Porque arrepentimiento pues nos da otro tipo de ideas, ¿ya? Arrepentirse de algo malo, pero la cuestión en el entorno hebreo es como ese retorno, porque no solamente se trata cuando pecamos o cuando hacemos algo malo, sino el retornar al Eterno, a los caminos del Eterno. Muchos de los profetas siempre estuvieron hablando acerca del retornar a los caminos del Eterno, ¿sí? No apartarse de ellos. Ese es el verdadero profeta, el que está mencionando, el que está alarmando al pueblo, que porque el mensaje viene directo del Eterno y sabe que mi pueblo se está alejando. Ese es el llamado que hace el profeta al arrepentimiento, al volver a los caminos del Eterno. Bueno, arrepentimiento y remordimiento son emociones parecidas. No podemos confundir esto. Pero, aunque son parecidas, no significan lo mismo. En algunos casos,
sentir uno, o sea, cualquiera de las dos cosas, arrepentimiento o remordimiento, puede que se acompañe uno del otro. No obstante, es recomendable reconocer la diferencia que hay entre uno y otro. Yo sé que aquí todos podemos entender la diferencia que hay entre arrepentimiento y remordimiento. Ahora, ¿qué es el remordimiento? Vamos a comenzar porque ¿qué es el remordimiento en sí? Es una palabra que deriva de la unión de dos vocablos de origen latino, un prefijo, regresión, y un sufijo, miento. Se ha definido el remordimiento como sentimiento de culpa que siente el ser humano cuando actuamos injusta e inmoralmente, o en cualquier momento en el cual estamos haciendo algo que no es correcto y sentimos culpa, ¿ya? El castigo es impuesto por nuestra propia conciencia. Sabemos que hemos hecho algo malo y hay algo dentro de nosotros que nos está diciendo que hemos hecho algo malo. El remordimiento suele ser subjetivo porque a algunas personas no les perturban de ninguna manera si cometen malas acciones. El remordimiento tiene relación intrínseca con con algún suceso del pasado. Puede ser que el remordimiento permita modificar la conducta y reparar algún daño causado a otra persona. Tenemos un ejemplo de esto. No necesariamente remordimiento nos va a llevar a arrepentimiento. Mucha gente se acostumbra a sentirse mal por lo que ha hecho o ha hecho a otras personas, pero eso no necesariamente lo está llevando a un cambio en su vida. Siente el dolor, ¿sí me entiende? Pero no lo está haciendo realmente para cambiar. ¿Ya? Un ejemplo muy claro es esto que vemos aquí. Cuando Yahudá, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Yahshua, sintió remordimiento. Esa es la diferencia. Él sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Eso lo encontramos en Matilla 27, verso 4. Él dice, he pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa? Le respondieron los líderes religiosos. Ya lo tenían en su poder. O sea, ya no le iban a soltar, ya había cometido eso, se dio cuenta tarde, ya no hay marcha atrás. Entonces le dijeron, allá tú. Entonces Yahudá arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó. ¿Ya? ¿Ustedes creen que esa es la manera correcta de hacer algo? Terminar con su vida. En este caso, Judas toma la decisión de quitarse la vida, pero lo correcto lo vemos en otras personas y vamos a ver esos ejemplos más adelante de aquellos que realmente vieron que hicieron algo malo, pero tenían que hacer algo para restaurar eso, no quitándose la vida. Eso en un caso podría ser cobardía, para no enfrentar el problema realmente con la persona afectada. El arrepentimiento. El arrepentimiento es un acto que surge de la aceptación de los errores que se han cometido. Podríamos decir, no, pero Judas cayó en cuenta, dijo, yo cometí un error, están matando a una inocente. Pero Judas, ¿por qué entonces no preguntamos por qué Judas no fue? ¿O por qué no fue ante los otros y dijo, la embarré, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? O buscó el perdón del Eterno. No vemos eso en los escritos. Su decisión fue una decisión egoísta, la embarré, me quito la vida, eso es todo. ¿Ya? Entonces, el arrepentimiento es eso, una aceptación de los errores que se han cometido. Se origina por la necesidad que tiene la persona de corregir sus faltas. Ustedes ven aquí estas palabras claves en rojo. El arrepentido es la persona que cambia la actitud y opinión sobre determinada culpa que se le ha hecho consecuente. Arrepentirse es una acción voluntaria que surge de la persona, es el reconocimiento de los pecados y la necesidad de pedir perdón a Yahweh. Y en cierta medida, cuando tenemos la oportunidad de pedir perdón a aquel que ha sido afectado por nuestras fallas. Dice Matilla 5:23, Mateo 5:23 dice, de modo que si llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Ya?
Nosotros debemos buscar eso, en caer en cuenta de una falla e ir y reconciliar, ya sea con el hermano, con la esposa, con los hijos, no dejarlo así. Es el verdadero arrepentimiento. Mi hermano tiene algo contra mí, pero yo no puedo estar tranquilo, no tengo paz en mi corazón, yo necesito hacer algo. ¿Qué nos aconseja el Eterno? Ok, vas a ofrendar, está correcto, pero si eso está en medio, entre tu ofrenda y el Eterno, es necesario que vayas y alivies ese problema que tienes. Un ejemplo de este arrepentimiento es, por ejemplo, en Lucas 15, nosotros encontramos la historia del hijo pródigo, ¿sí? Muy conocida, y ahora más, nosotros como Casa de Israel. Anteriormente pues le dábamos otro tipo de significado, pero ahora entendemos realmente el mensaje que hay profundo acerca de las dos casas, ¿sí? De Efraín, de Judá, y todo el contenido que tiene para hablar a nosotros de que esto era una profecía acerca de lo que se tendría que cumplir. Pero igualmente se puede sacar realmente un mensaje bueno acerca del arrepentimiento. En este caso, dice, este hijo pródigo, ustedes saben la historia, fue por allá, comió de todo, le gastó, despilfarró el dinero, la herencia que recibió el padre, por su rebeldía, dijo, yo me voy de aquí, yo no quiero estar más con ustedes, quiero vivir mi vida, es mi vida. Entonces, él va y se lleva todo eso, su dinero, sus riquezas, poco a poco, a través de los años se la gastó, la desperdició, cayó en drogas, en prostitución, cayó, mejor dicho, lo más bajo, que ya no perdió todo y tuvo que ir a buscar trabajo y solamente dio trabajo para cuidar cerdos y hasta comía de los cerdos, tenía que comer. Ahora, él dice, me levantaré e iré a mi padre. Allí hay un reconocimiento de esa falla. Después de todo lo que hizo, él realmente se arrepiente y dice, Padre, he pecado. Mire la confesión que él hace. Él reconoce que ha pecado contra el cielo, contra el Eterno y contra ti. Le dice a la persona, ¿sí? En este caso el papá, he pecado contra ti. ¿Ya? Primeramente el Padre, el pecado que hemos cometido, y segundo, él reconoce que ha fallado, le ha fallado al Padre. En este caso podría ser nosotros con la familia, el hermano, el amigo, lo que sea, reconocer. Pero entonces vemos la diferencia entre Judas. Judas simplemente dice eso a los líderes y luego ahí se ahorca. Pero él no entra en razón, pero no va y hace lo que tenía que hacer después. Que esto fue lo que hizo el hijo pródigo. Yo no soy digno de ser llamado. Mira hasta donde entonces reconoce y dice, no soy digno de ser llamado. Esto es humillarse a sí mismo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sabía el precio que tenía que pagar de todo el daño que había hecho y estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Y levantándose vino a su padre. Ya sabemos el resto de la historia, cómo el padre lo acepta, cómo el padre lo abraza. Y bueno, conectamos eso con nosotros somos pecadores y nosotros venimos al padre y nos arrepentimos. Pero bueno, hay mucho más que eso en esta historia. Ahora la pregunta que sale aquí, que surge para nosotros es, ¿hiciste algo mal? Todos lo hemos hecho, amados. Todos. Aquí no podemos ninguno levantar la mano y decir, yo no he pecado. O sea, ahorita yo conocí las raíces hebreas y mi vida cambió. Ahorita tengo una aureola, soy santo. No, todos hemos fallado. Pero ¿qué nosotros tenemos que hacer? Mucha gente malinterpreta el concepto de pecado. Piensan que alguien que peca es una mala persona. No necesariamente. Una persona puede fallar. Pero entonces muchos son ligeros a acusar, a apuntar el dedo, ¿cierto? En realidad la palabra en hebreo para pecado es het. Het no tiene ninguna relación en significado con la palabra pecado. Het aparece en la Torá refiriéndose a una onda que erró en dar el blanco, ¿sí? Como la palabra yará, la palabra Torá es dar en el blanco. En este caso, esta palabra es, el sentido de esta palabra es que errar en dar en el blanco. Fallamos, fallamos. Esta es la idea de Teshuvah, que literalmente significa retorno. Ustedes vieron al principio la imagen que había una brecha curva, es como volver, hacer un giro de 180 grados, ¿ya? Cuando hacemos Teshuvah, examinamos nuestra forma de ser, identificamos en cuáles estamos mal y retornamos. Este es el significado real de la palabra Teshuvah, más que arrepentimiento.
a nuestro estado previo de pureza espiritual. En este proceso retornamos también hacia nuestra conexión con Elohim. Ese es el verdadero significado. Lo que importa aquí es retornar a nuestra relación con el Eterno. Sabemos que cuando fallamos, primeramente el Eterno le estamos fallando a Él. ¿Ya? Es el verdadero, que uno sea consciente de que nuestro retorno debe ser al Eterno. Vemos en esta gráfica aquí ¿cómo llama eso? Se me fue la palabra, dardos pues, ahí para tirar Tiro al dardos, si blanco. ustedes vienen en el centro, para tirar los dardos y dar en la diana, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros fallamos? Pues estamos fallando fuera del centro. Eso es lo que es nuestra manera en fallar, en pecar. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Sí, si mucha gente reconoce, sí, yo lo reconozco, pero no pasa nada, no cambia. Es un cambio en la manera de pensar, en el corazón, que brinda una nueva perspectiva de Elohim, de uno mismo y del mundo, o sea, de la gente, nuestro semejante. Implica apartarse del pecado y volverse a Yahweh en legítima Teshuvah. ¿Ya? Es reconocer que hemos fallado el blanco, no hemos dado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que nos descalifica por completo. Este proceso de Teshuvah involucra 4 pasos que son: 1, el arrepentimiento. Darse cuenta de la medida del daño que se ha hecho y lamentarlo sinceramente. 2, terminar, o sea, acabar, cesar. Parar inmediatamente la acción perjudicial. 3, confesión. Articular el error y pedir perdón. ¿A quién? Delante del Eterno. ¿Sí? Derramarse en lágrimas. Derramarse delante del Eterno. Frente a Él. Padre, fallé. Nuevamente, Padre, te fallé. Lo siento. Vemos casos de estos en la palabra. 4 punto es la resolución. Hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Esforzarnos de no volverlo a hacer. ¿Ya? Como por ejemplo, si tú sabes, o un niño, por ejemplo, un niño sabe que si mete la mano en la llama, se quema, ¿tú crees que lo va a volver a hacer? La impresión que le dio eso, esa es la misma impresión que nosotros debemos de sentir cuando cometemos un pecado, una falla, un error. Ese corrientazo, ese quemazón, sabemos que no volvemos a meter la mano ahí porque nos quemamos. Entonces, ese mismo sentir, haciendo una comparación, para darnos cuenta de que así mismo como no lo hacemos metiendo la mano a la candela, también no deberíamos hacerlo cuando tenemos la tentación o la situación enfrente. El arrepentimiento entonces nos dice que a veces tratamos de justificar nuestras acciones usando una variedad de excusas. ¿Te identificas de pronto con esto? Todos los demás lo hacen. No soy el único ni el primero. Por lo menos no soy como algunas personas que van por ahí matando y robando. O sea, se hacen menos malos. Yo no soy tan malo como Hitler. ¿Quién eres tú para decir que está mal, por ejemplo? ¿Quién eres tú? O sea, conocemos de pronto el historial del hermano o del familiar y decimos, pues, ¿usted quién es para que me venga a decir algo? Usted no tiene ninguna autoridad moral. El arrepentimiento no es realmente posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. De lo contrario, solamente racionalizaríamos y nos engañaríamos para llegar a pensar que no hemos hecho nada malo. Los estándares de nuestra sociedad, que constantemente van cambiando, contribuyen a esta falta de claridad. O sea, que aquí se está tolerando de todo. A lo malo llaman bueno y a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Esto se está totalmente torciendo, amados. Desde pequeños están indoctrinando a los niños para que las cosas que ven las vean como normales. ¿Qué se está viendo en todas las películas, los muñecos? Todo es un ataque a la moral, es un ataque a la seguridad, es un ataque a la santidad. Entonces van creciendo los niños con eso, y si los padres, nosotros, con la responsabilidad que tenemos de poner un cerco para esas cosas, no lo hacemos, ellos van a crecer como eso, como normal. Entonces, ¿qué le van a decir? Usted es un anticuado. ¿Sí? Y eso lo podemos haber experimentado nosotros. Y nosotros vimos cómo las décadas iban cambiando, las modas iban llegando, y los papás se asombraban. ¿Y usted cómo va a usar eso? ¿Y usted por qué está diciendo eso?
Ay, usted tan anticuado, eso ya está. Ay, despierte que ya las cosas están cambiando. Estamos en el año tal. Esa era la respuesta de nosotros. Y hay más aún ahora con tanta tecnología. Entonces, los jóvenes están creciendo con esa mentalidad y ven a la generación pasada como anticuados, mucho anticuados. Entonces, hay como ¿cómo se siente? Como frustrados los padres ahora. ¿Cómo voy a corregir a mi hijo cuando ya ha avanzado todo eso? Sí, y que le hemos permitido que absorban esas cosas, ya va a ser muy difícil poderlos corregir. Por eso desde pequeño hay que darles como las ovejitas, la que se va desviando con el callado, irlas metiendo nuevamente. ¿Ya? Si quiere ir a comer otros pasos, no, aquí. Entonces, no, esa es la función de nosotros como padres. Entonces seguimos aquí. Esta sociedad es un aniquilador de niños, ¿sí? Está influenciando mal a la juventud. Entonces tenemos que poner mucho cuidado con eso. Por ejemplo, imagina que has crecido en una casa en la que el chisme era algo que se hacía constantemente, a menos que tengas conocimiento de la idea de la shonjara, lengua viperina, y te hayas dado cuenta en su naturaleza destructiva, es posible que nunca consideres que hablar así de los demás está mal. Yo recuerdo, y pongo esto aquí en un ejemplo, allá en Cali había una señora que le gustaba la lashon hara. La señora llegaba a trabajar tipo 5 de la tarde y uno pues veía, no la veía que llegaba a su casa, sino que iba llegando haciendo un recorrido desde la esquina. Eran 2 o 3 casas. Cada tarde, cada tarde. Era para estar entrando a esas casas, a escuchar, a hablar y tenía fama, ¿ya? De estar hablando y de estar haciendo la shonjara. Entonces, esas cosas, ¿qué ejemplo puede ser para la familia? ¿Qué ejemplo puede ser para los hijos? Si van a crecer con esa misma actitud y si la mamá llega con todos esos cuentos, de todo lo que oyó, lo que le dijeron ahí en la casa, pues simplemente los niños van a crecer con eso mismo y van a seguir haciendo lo mismo. Entonces, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay pecado. Terminación o cesación. Debemos parar de repetir el mismo pecado. Sí, esto no se refiere simplemente a tipos de pecados, matar, robar, mentir. Hay cosas diarias, hay cosas comunes que de pronto no han podido salir de nuestra vida que debemos erradicar de nuestra vida, ¿sí? Que se van volviendo como normales. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer a través de la teshuvá, de la oración, pedir al Eterno. Esto que estoy haciendo está de acuerdo a tu voluntad. Entonces, una persona que cometió un error y lo admite, pero no renuncia a hacerlo otra vez, es como el que pide prestado y no paga. Pide y no paga. ¿Crees que te prestarían de nuevo? O sea, hay que tomar una decisión radical. Esta persona me pide cada vez, pero nunca me paga. Entonces, ¿te imaginas, por ejemplo, también pedirle perdón a alguien mientras continúas haciéndole mal al mismo tiempo? No tiene ciencia, eso no tiene lógica. Si no se para la mala acción, ni siquiera todas las buenas intenciones del mundo podrán ayudar. Tiene que haber como el alcohólico, como el drogadito, ¿cierto? Debe tener conciencia de que tiene ese problema. Entonces, si no lo reconoce, va a seguir en lo mismo. Tercero, la confesión y el pedir perdón. Admitir nuestro error, debemos articularlo verbalmente, en oración. Si es necesario, ir a una persona y decirle, mira, realmente no es fácil pedir perdón. Me equivoqué, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, o a un compañero de trabajo. Mira, me equivoqué con lo que me subí, tengo una situación y por esa razón reaccioné de esta manera. Pero es necesario hacerlo. O adelante el Eterno, Padre, reconozco que me equivoqué. Necesito confesarte esto. Tú lo sabes todo, pero yo quiero dártelo a conocer. Yo quiero expresarlo con mis palabras. Y hay un gran alivio en eso. Confesarlo al Eterno y admitir el afectado por nuestro daño que reconocemos nuestro error. Esto no es tan simple como parece. Y sé que no es fácil. Por lo general, es terriblemente difícil para la gente admitir explícitamente que han hecho algo mal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los niños están pequeños. ¿Quién hizo esto? ¿Quién lo dañó? ¿Quién se comió los chocolates y todo untado de chocolate? Yo no fui. No lo admiten. No es fácil. Entonces, nos excusamos, nos negamos a admitir la verdad. Le echamos la culpa a otro. Recordemos a Adán y Java.
Llama a Adán, dice, no, la mujer que tú me diste. Y luego la mujer, no, la serpiente. Entonces, estamos buscando a quién le echamos la culpa, pero yo no, me quiero librar de eso porque sabemos que hay, en el pecado hay castigo. Dice, nos destacamos por racionalizar, pero la persona que arranca de sí misma la incomodidad, la incómoda verdad, yo he pecado, ha llevado a cabo un grandioso y significativo acto. Esto es verdad. Bueno, la Torá nos pide, amados, ser humildes y estar afligidos mientras pedimos perdón. Esto es crucial para permitir que la víctima sane. ¿Alguna vez alguien te ha pedido perdón y te has dado cuenta que no es sincera? O sea, lo está haciendo como por quitarte de encima. Se me dice, "Ok, ya, yo le pedí perdón, ya". O al contrario, sí, yo te perdono, pero... Entonces, aquí es donde entra la teshuvá sincera. La teshuvá tanto para el que pide perdón como para el que lo recibe. O el que lo recibe, sí, yo te perdono, pero no olvido. Allí no hay nada, man. No hay pureza en cuanto a arrepentimiento y perdón. Ahora, no es suficiente con tan solo murmurar las palabras. Lo siento. Sí, sí. ¿Han notado esa actitud? Lo siento. Incluso algunas cortes civiles están adaptando este principio. Algunos jueces requieren que los criminales demuestren un arrepentimiento verdadero y que pidan perdón formalmente a las víctimas antes de considerar una reducción de condena. Muy importante. Hay gente que realmente cometió un grave error y tiene que pagar por ello, pero se han arrepentido y demuestran y lloran y les piden perdón. Y muchos de los que están allá, por ejemplo, han sido masacrados, que esto, que lo otro, y esas personas con un conocimiento de fe han podido perdonar y saben la libertad que hay en esas personas cuando perdonan al criminal, o el criminal cuando pide perdón también recibe sanidad, aunque tenga que pasar muchos años en la cárcel, pero hay libertad en él. Y es un proceso, es un comienzo ahí. ¿Han visto ustedes de pronto en esos casos donde la persona cuando es afectada por una hija, por un hijo, por un ser querido, un criminal le hizo daño, no son capaces de perdonar, pero otros sí. Y ustedes ven la diferencia, ven la paz que esa persona, pues, el amor, a pesar de que fue una persona que no conocieron, que le frustró los planes a un hijo muy joven, lo pueden perdonar, hay libertad, hay libertad. Incluso algunas cortes entonces adaptan eso, ¿no? Para que el criminal diga, usted se arrepiente y lo diga, y eso también le va a ayudar para rebajar pena. Claro que ya algunos se valdrán de eso para decir, sí, yo me arrepiento y lloran lágrimas de cocodrilo y dice, ah, bueno, 5 años menos. Pero, pero el juez también es un hombre psicólogo y sabe cómo es, quién está jugando y quién no. Bueno, decidir no repetirlo. Cuarto punto, ¿estamos realmente haciendo un compromiso de no pecar nunca más? ¿Es esto realista? Imagina un niño que está dando sus primeros pasos frente a sus orgullosos padres. Se pone de pie, da un par de pasos y se cae sin éxito. Los padres aplauden excitados y con regocijo, bravo, bravo. Pero analicemos la escena. No deberían los padres estar apenados. Después de todo, el niño se cayó. Esa reacción de nosotros no la hay, ¿verdad? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, muchas veces nos dejamos acongojar por el que irán de los demás, pero es tu compromiso con el Eterno, ¿ya? El padre y los padres dicen, mi hijo se cayó, pero ya comenzó a dar los primeros pasos en la dirección correcta, ¿sí? En el aprender a caminar. Así pasa con nosotros. Nosotros nos podemos caer, pero el Padre está allí para apoyarnos. El Padre sabe que no tiene nada que ver con el pecado. Él es Kadosh. Pero Él quiere que nosotros sigamos avanzando y que aprendamos a caminar en sus caminos que nos lleva a la santidad. La respuesta es obvia. Un padre no juzga a su hijo basado en si camina o se cae, sino por haber dado algunos pasos en el camino correcto. O sea, si tú has tomado la determinación de ir en el camino correcto, sabes que vas a fallar, pero tu meta está en seguir avanzando, conseguir paso a paso más santidad, un cambio en tu vida. Así es también con Elohim. No estamos compitiendo con nadie, más que con nosotros mismos. Lo que a él le interesa es si estamos haciendo un esfuerzo
sincero para ir a la dirección correcta. Yahweh no te pide que cambies en el área que todavía no es viable. Sabemos que gente que apenas está entrando al conocimiento de la Torah, no podemos exigirlo más de lo que pueden dar. Asimismo, en nuestra vida nos examinamos. Hay cosas que tenemos que combatir, que necesitamos más fuerza, necesitamos oración, necesitamos ayuno. A propósito, hablando de ayuno, mañana estamos en ayuno también. Entonces, todas esas cosas nos van a ayudar. Estamos comandados a ser seres humanos, no ángeles. Aún no, amados, aún no tenemos eso. Muchos se culpan por fallar, ¿sí? Sentimientos de culpa. Se menosprecian, la autoestima está por debajo. ¿Por qué? Debido a eso, que no se pueden perdonar por una falla que han cometido. O han cometido y han sido juzgados de manera tal que no les permiten crecer. O sea, necesitamos rodearnos de gente que nos apoye, hermanos que nos apoyen, saber que están allí por nosotros para orar, para dar una palabra de aliento. Hemos podido experimentar, no solamente trata de pecado, sino en situaciones donde realmente solo una palabra puede llevarnos a un nivel más alto de fe y esperanza, ¿sí? Para seguir adelante. Esto significa hacer un serio compromiso a cambiar, amados, y dar los pasos correctos en el momento correcto. Un individuo no tiene que tener todas las respuestas ahora mismo. Nadie te exige a ti que seas santo ahora mismo. Nadie te lo exige. El Eterno quiere que nosotros nos santifiquemos poco a poco. ¿Y cómo lo hacemos? A través de su palabra, a través de guardar sus mandamientos, porque la palabra nos lava, dice que santifícalos en tu verdad, y tu palabra es verdad. La clave es el compromiso a cambiar. Comprométete. Debes tener en cuenta las situaciones en las que puedes tropezar y mantenerte a una distancia segura de ellas. ¿Sí? Debemos reconocer nuestras debilidades y comenzar a hacer cercos. Realmente, debemos tener en cuenta las cosas, de hacernos una cerca. ¿Cómo podemos hacer esto? La Torah dice, fortalece tu voluntad en cierta área y Yahweh te asegurará el éxito. No hay nada que se pueda interponer en el camino de la persistencia y la determinación. ¿Sí? La práctica es el maestro, dice un proverbio. Entonces, fortalezcamos en esas áreas, busquemos la palabra, como dice, por ejemplo, dice, hacer teshuvah es vivir en Kedushá. Cada vez que tú haces teshuvah, te comprometes con el Eterno, y ese compromiso con el Eterno vas adquiriendo más santidad. La palabra Kedushá es para santidad. ¿Qué nos dice Jacob? Santiago 1:12. Dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Amar a Yahweh es obedecerse, someterse a él. Pero entonces dice dichoso cuando tú soportas la tentación. No se refiere solamente a cosas sexuales. Se refiere a todo tipo de cosas que pueden invadir nuestra vida y que nos merman esa santidad, que nos merman, digamos, ese testimonio delante de la gente. ¿Sí? Nuestra manera de hablar, nuestros gestos, nuestra falta de amor, nuestra falta de ayuda, todo ese compromiso que tenemos con el prójimo. Primeramente el Eterno. Entonces hay virtud y hay una recompensa para aquellos que resisten al maligno. El Jacolosin, como hemos aprendido en Colosenses 1:13, él dice, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. ¿Sí? Lo que hablábamos ahora, mucha gente hace mucho énfasis en el diablo y los demonios. Más que todo eso lo veíamos, yo experimenté eso en las iglesias pentecostales, donde se habla solamente que los demonios y Hasatán. Entonces, todo se centra en eso, cuando el Eterno nos ha dicho, yo los he librado a ustedes de la autoridad de las tinieblas. Entonces, les decía yo, cuando ustedes oren, háganlo con fe. De acuerdo a la medida de su fe, se hará hecho. Pero si oramos y después estamos dudando, simplemente no vamos a adquirir nada, como dice Santiago también. Entonces, teniendo en cuenta lo que dice aquí en Jacolosin, Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas encierra todos aquellos pecados, todas esas cosas que quieren apartarnos de la luz, ¿sí? De las cuales tenemos que reconocer y hacer teshuvah. Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Esas cosas tenemos que tomarlas para sí. Debemos saber que eso ya está hecho en el ámbito espiritual. Si nosotros nos posesionamos en esto, pues sabemos que vamos a poder batallar con las cosas, con la enfermedad, con el dolor, con el pecado,
con todo tipo de cosas que están abrumando nuestra vida diaria, en quien tenemos la redención y el perdón de los pecados. Y esto es una palabra fuerte y poderosa para todos aquellos que no se pueden perdonar a sí mismos. Si el Eterno dice, perdoné tus pecados, ¿quién soy yo para retener mis pecados o retener los pecados de otro? ¿Sí? O sea, no estamos creyendo más que Elohim, porque si él siendo Elohim nos perdonó y nosotros decir, no, yo no perdono, entonces estamos creyendo que somos más que él. Bueno, aquí tenemos el Salmo 51, se los dejo de tarea, es un salmo que el Eterno, a través del David, el rey David, cuando cometió ese pecado con la Betsabé, él trae esto en oración y se ve la teshuva que él hace. Y es un ejemplo para ver, es como un modelo de oración para darnos cuenta de qué manera nosotros debemos traer esas cosas, de qué manera podemos experimentar lo que él sintió, ¿sí? En su arrepentimiento, en el dolor que causó, ¿sí? El reconocer su falta, ¿ya? Entonces, vamos ahí, léanlo, Salmo 51, vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos también ejemplos de 3 varones, por ejemplo, que hicieron teshuvá, ¿ya? No sientas que si has fallado, está todo perdido. No. Miremos el ejemplo de estos varones. David, el rey David, Samuel, segunda de Samuel 11 y 12. Leemos un episodio oscuro en la vida de David. Durante el sitio de la ciudad de Rabá, David cometió un adulterio con Betsabé, mujer de Urías, uno de los militares. De forma indirecta mandó a matar a Urías para poder casarse o quedarse con Betsabé. Un pecado grave, a conciencia, a sabiendas, planeado. Como consecuencia de toda esa trama, Yahweh envió al profeta Natán a revelarle a David. Usted conoce la historia de las ovejitas y entonces cómo reaccionó el rey David. ¿Sí? Consecuencias, revelar las consecuencias del pecado de sus actos. Leemos que el bebé, fruto de esa relación, murió. También se desataron enormes problemas. Eso trajo consecuencias más adelante en el futuro entre David y sus otros hijos. Aquí vemos en esta gráfica el profeta Natán hablándole a David y haciéndole reconocer, aunque se lo dijo como en una parábola, el rey David no tuvo en ese momento como la revelación del Eterno para darse cuenta que estaba hablando de él, sino que inmediatamente levantó su voz para decir, tiene que morir, el que hizo eso tiene que morir. Y el profeta Natán le dice, ese eres tú. Ahí entró. Yo creo que fue un baldado de agua fría y puede pasar en nuestras vidas. Pero ¿qué hizo David? David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Elohim. Necesitaba la restauración que viene con el perdón de Yahweh y sabemos que la recibió. Yahweh nunca rechaza el corazón que se humilla y reconoce sus errores. En el mismo Salmo 51, en el verso 7, David dice, tú, oh Yahweh, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, un corazón quebrantado y arrepentido recibe el perdón del Eterno. Ese ejemplo es de David. Vemos también en la vida de Shaul, el apóstol Pablo, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la Kehilá en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Shaul, por su parte, causaba estragos en las Kehilot. Entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Mire, con la furia, con la manera, la sedicia con que trabajó o con la que obró Shaul, un erudito de la Torá, ¿sí? Y pensaba que estaba haciendo bien. A pesar de todo esto, Elohim tenía ojos puestos sobre Shaul. Por eso te dije, no creas que estás descalificado. Mira lo que ha hecho, es grave, muertes, ¿sí? Pero el Eterno tenía puestos sus ojos sobre Shaul. Él veía gran potencial en él. Y eso también lo ve el Eterno. Si solamente haces teshuva, si reconoces que debes hacer teshuva,
que debe estar pendiente y velar por tu santidad, ¿ya? Dice entonces, él veía gran potencial en él y decidió revelársele. Donde otros veían un corazón duro, lleno de odio y deseosos de acabar con los creyentes, Yahweh veía un corazón sediento de él y una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. Así que muchas veces nos podemos sentir así, de que las miradas están puestas en nosotros, que nosotros fallamos porque la conciencia, como hacía el remordimiento, hace sentir eso, ¿cierto? De que fallamos. De pronto sentimos que los demás o que los demás están apuntando hacia nosotros. O sea, debemos saber que si nosotros venimos a una auténtica Teshuvah, el Eterno tiene puesto los ojos en nosotros para darnos cosas más grandes. Pero es necesario hacer el cambio, dar ese paso, no rendirse, ¿ya? Porque el Eterno tiene los ojos puestos en nosotros. La vida de Shaul no volvió a ser igual después de su encuentro con Yahshua. De perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de él. Ustedes saben todo lo que hizo, todo lo que pasó, y después ya la gente tenía temor de él por su experiencia, pero fue un hombre que realmente fue transformado, ¿ya? Ese mismo celo que tenía antes por perseguir a los creyentes lo usó para hablar de Yahshua, el sacrificio de Yahshua y del cambio que había experimentado. Había recibido una teshuvah genuina, Shaul. Ya no iba a hacer lo que hacía antes. Y en estos días, por la semana pasada, menciono aquí a Paquito, él nos hablaba de su situación, él, con el mismo ímpetu, con la misma, como habla él, con el mismo deseo de hacer las cosas en el mundo, ahora ese mismo deseo lo estoy usando para hacer las cosas para Dios, decía Paquito. Un ejemplo de eso, un arrepentimiento genuino de cambiar de vida, y ahorita todo eso que damos, ese esfuerzo, todas esas energías que le damos al mundo, ahí dice, yo me dedico a estudiar la Torah y todo es para el Eterno. Lo mismo vemos aquí en Shaul. Toda esa energía que usó para destruir, ahora la está usando para llevar el Evangelio. ¿Y quién fue Shaul? ¿Cuántas cosas no alcanzó? 3 viajes hizo, misioneros. ¿Cuántas quejilot se abrieron? ¿Cuántas ciudades fueron visitadas por él? En el Pacto Renovado hay 13 cartas de su autoría. En ellas vemos reflejada la gran obra que realizó llevando el mensaje de salvación. O sea que nosotros también tenemos esperanza. Fallamos, pero queremos seguir hacia la meta. ¿Ya? Auténtica Teshuvah. Durante la última cena, vemos una escena muy especial. ¿Sí? Una escena. Los talmidim, los discípulos, comienzan a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Sí? Ellos querían estar, ok, en tu reino yo voy a estar a tu lado, tú me vas a dar este trabajito ahí. El Eterno dice, Yahshua les dice, que en su reino el más importante es el que sirve. Él mismo lo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y vemos ese gran ejemplo que yo no me pregunto por qué no lo hacemos para Pesa, cuando él da eso de hagan ustedes a sí mismos, de lavar los pies. Es es un acto muy humilde, lavar los pies a los discípulos. Entonces él dice, yo les doy el ejemplo como Señor. Bien decir, yo soy su Señor, yo soy su Adón. Pero si su Adón está dando este ejemplo, ustedes también están en la obligación de hacerlo. Entonces, él dijo que lo más importante no era ocuparse de usted dónde iba a estar, qué posición iba a tener en el reino, sino que es para servir, para servir. Les anima a seguir su ejemplo de servicio y pasa a hablarle directamente a Keifa. Keifa es la palabra para Pedro, ¿cierto? Le dice, Keifa, mira que Hasatán ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ahí está la palabra Teshuvah, Shuv, fortalece a tus hermanos. Mire que el Eterno sabe que nosotros vamos a fallar. Pero Él dice, cuando tú regreses, vas a fortalecer a tus hermanos, tus experiencias, amado. Debemos aplicar eso como lo hizo Shaul. Ahora, las experiencias que podamos tener, usémoslas para orientar a otros. ¿Ven? Entonces, ustedes saben que Efa reaccionaba de una manera, era como colérico, reaccionaba. Adón, respondió Kefa, yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Siempre tenía eso de
yo primero, sí, tranquilo, aquí estoy yo. Y decía eso. Entonces, le dice, Kefa, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Y ustedes lo que estamos aprendiendo raíces hebreas en el desarrollo ministerial, ustedes van a aprender lo que es ese hebraísmo antes de que cante el gallo, ¿ya? Esto no es que un gallito allá de esos que cantan en las mañanas, eso no tenía nada que ver con lo que está diciendo el Eterno aquí, porque estamos hablando de un pueblo judío, un pueblo de tradición, un pueblo de levita y todas las cosas que tenían que ver con el templo. De ahí salen muchos hebraísmos que le dimos otro significado. Entonces le dice, antes de que cante el gallo, 3 veces me negarás. El Eterno sabe todo de nosotros. Bueno, cuando arrestaron a Yahshua y lo llevaron a la casa de Cohen Gadol, del sumo sacerdote, Kefa negó 3 veces que lo conocía, tal como lo había dicho Yahshua. Al darse cuenta de lo que había hecho, Kefa sintió un dolor amargo en su corazón. Le había fallado al maestro. Pero después de la resurrección de Yahshua, en Juan 21, 15 al 19, leemos una de las historias más bellas de perdón y restitución. Yahshua le pregunta a Keifa 3 veces, ¿me amas? Y cada vez que Kefa le contestaba, sí, Señor, sabes que te amo. Yahshua le da una encomienda, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, apacienta mis ovejas. Por cada vez que lo negó, también le trajo una restitución. Le hizo repetir, ¿me amas? Y Pedro a la tercera vez se puso triste, pero esta vez fue confirmado. Por eso el número 3, ¿sí? 3 veces algo también envuelve confirmación. Entonces vemos cómo Pedro también, Kefa, es restituido, es transformado. Y vemos la valentía siendo azotado, siendo perseguido. ¿Por qué? Porque hubo una transformación, un Teshuvah verdadero en él. Y eso, créeme, que nos va a llevar a niveles mucho más altos o mucho más grandes, a alcanzar muchas más almas por el testimonio que podamos estar dando. Dice la palabra en Salmo 32, 1, 2, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Adón no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Baruch Hashem. Eso leíamos. Él nos dio a nosotros el perdón de pecados. ¿Ya? Entonces, siéntete dichoso que el Eterno nos ha perdonado. Así es Yahshua, lleno de amor y de perdón. Él está siempre a la espera, anhelando que nos acerquemos con humildad, que le demos una oportunidad. Él no solo nos perdona, también nos da un nuevo propósito. No tardes en aceptar su amor y su perdón, amado hermano, hermana. Quiero cerrar con una oración. Te pido que inclines ahí tu rostro, amado hermano, hermana, y espero que este estudio haya sido de mucha bendición, que sea redarguyendo nuestros corazones, que lo único nuestro anhelo es seguir en el camino y reconocer que hemos fallado y que podemos estar luchando con alguna situación en nuestra vida, pero que por medio de Ruach HaKodesh la hemos podido identificar y sabemos que tenemos que hacer de nosotros de la mejor manera, de todo nuestro esfuerzo en erradicar cosas en nuestra vida que no nos permiten avanzar, ¿sí? De que anhelamos seguir creciendo espiritualmente. Puede ser la shonjará, puede ser cualquier tipo de adicción, puede ser cualquier tipo de cosas, hábitos malos en nuestra vida, pereza, ¿sí? Malas palabras. Todas esas cosas ponerlas delante del Eterno y comprometernos con el Eterno en el día de hoy, Padre, en esta noche. Te queremos dar gracias por tu palabra, tu bendita palabra. Sabemos, Padre Eterno, que tú eres un juez justo y tú nos das la oportunidad, Abacados, de arrepentirnos, de que tú nos has llamado a salvación y tú quieres que todos se salven, que lleguen al conocimiento de tu verdad y que podamos ser salvos. Tú no quieres que nadie se pierda, Padre. Y ahora queremos comprometernos a ver que tú nos diste la oportunidad de venir a tu camino, conocer tu Torá, a celebrar tus fiestas. Queremos hacerlo, Padre Eterno,
con una teshuva genuina en nuestro corazón. Queremos, Abacados, no fallarte más y no fallarle más a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestra familia, Padre, nuestro círculo familiar. Queremos hacer las cosas bien. Queremos, Abacados, agradarte con cada acto, con cada palabra, con cada gesto, con cada obra que hagamos, Padre. Queremos agradarte a ti, oh bendito Yahweh. Te damos tu derrama por tu infinita misericordia, por tu amor, por prestarnos la vida, por cada día que nos das, Padre, es una oportunidad para seguir avanzando e ir dejando todo aquello, Abacados, que nos sirve, que nos ata o que nos tuvo mucho tiempo atados para no avanzar. Queremos, Abacados, alcanzar la santidad por la cual podremos verte, Padre eterno, porque dice tu palabra que sin santidad nadie podrá verte. Así que nos preparamos como pueblo, te pedimos perdón como pueblo también, Padre eterno, si hemos fallado entre hermanos, entre comunidad. Te pedimos por esta quejilada virtual, Padre eterno, por todos los hermanos y hermanas de la quejilada en Europa, ya sea en Valencia, en Barcelona, aquí en cada uno de los países, Padre eterno, que tú has llamado y que sigues llamando, para que ellos sean abacados viniendo a ti con un corazón sincero, arrepentido y humilde que tú no desechas. Pues dará bendito Yahweh por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos cada día, Padre eterno, a avanzar y que el amor crezca, que la unidad, abacados, sea entre nosotros como hermanos, como tu pueblo, como ese Am Israel, y que viva para siempre, abacados, tu nombre en medio nuestro. En el nombre poderoso y bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda raba. Amén. Amén. Quiero compartirles ahora, podemos parar.